Los Santos Meteor Podcast. Muy buenos días, tardes y noches para todos los que nos estén escuchando en Los Santos Meteor FM. Soy Alter Minch y con ustedes estamos en el mundo de la historia, donde con ustedes vamos a revisar las historias de muchos de los objetos, comidas, entre otras cosas que hoy en día utilizamos cotidianamente. Y claro, hacerlas más claras y más conocidas. En este episodio del mundo de la historia, vamos a hablar de un objeto muy cotidiano entre los antinos y el resto del mundo, el cual se ha vuelto algo indispensable en todo el mundo desde su invención y ha ayudado en el avance de la sociedad: el automóvil. Hace 300.000 años, en los inicios de la humanidad, los seres humanos eran criaturas nómadas, viajando de un lugar a otro a pie, cada vez agotando los recursos del área donde vivían y moviéndose a otra en donde existían esos recursos. Nos refugiábamos en cuevas y cazábamos para comer. Pero, más adelante, hace 10.000 años, se pueden encontrar rastros de que estos mismos humanos fueron capaces de domar a algunos animales, como caballos, burros, camellos, entre otros, así para transportarse. El ser humano poco a poco fue volviéndose un ser sedentario, con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, además de los cambios climáticos, los cuales dificultaban la sostenibilidad de la vida nómada. Estas primeras civilizaciones sedentarias se formaron por primera vez en el Oriente Medio hace 10.000 años. El humano había empezado a inventar nuevas formas de vivir en comunidad, practicando ritos religiosos y pequeños poblados. Y, yaciendo en 3500 a.C., en la antigua Mesopotamia, se creó la primera rueda, un invento clave en la historia humana. Pero, entonces se estarán preguntando, ¿por qué se tardó demasiado la invención de las ruedas si ya habían sociedades y agricultura? En ese caso, el consenso que la comunidad histórica tiene en este momento es que en ese tiempo la mayoría de las invenciones humanas estaban basadas en la naturaleza y en el mundo físico. Y ya que la naturaleza no mostraba señales de que tal invento funcionara, su invención fue una creación humana, siendo uno de los primeros inventos realizados por la misma imaginación humana. Con la invención de las ruedas se empezaron a crear las primeras carretas. Estas tenían un diseño en el cual una tabla con bordes tenía 4 ruedas a cada extremo, así haciéndola mover. Estas a su vez eran tiradas por animales, los más comunes siendo los caballos, debido a que estos eran los más rápidos de toda la especie animal para llevar este tipo de carretas. Con esto se empezaron a crear caminos para que estas carretas pudieran transitar. Y además de esto, gracias a este nuevo invento se podían transportar más mercancías de un lugar a otro y en consecuencia líneas de comercio entre pueblos se fortalecieron. Un ejemplo de esto fue el Imperio Romano, el cual construyó caminos de buena calidad en sus ciudades, además de vías de comunicación hacia otros lugares. Las carretas no solo se utilizaron para el transporte de mercancías, sino también para el transporte de personas y animales. Y debido a que tenían que tener a una persona, las carretas empezaron a mejorar a una versión más avanzada. Estas carretas mejoradas para el uso humano tenían una cabina completa con 4 ruedas y en la mayoría de casos, debido a que era un mayor peso, se tenían 2 caballos o más. Adentro de esta cabina se encontraban asientos en donde los pasajeros podían sentarse y, además de eso, teniendo ventanas. De esto surgieron los carruajes. Ahora, algo que cabe destacar es que estos carruajes por el momento solo eran para las personas más adineradas y poderosas de la edad antigua, media y moderna. En estos momentos también se utilizaba un tipo de transporte para los líderes de esos tiempos, o para las personas adineradas de esos momentos, las cuales se llamaban literas, que consisten en una cabina con solo una persona, con 4 palos a cada extremo, que 4 personas, que normalmente eran fuertes, tenían que levantar. Sé que parece cruel, pero así era la antigüedad.
Con la revolución industrial en el siglo XVIII y XIX se cambió el panorama muchísimo, gracias a que con la invención de la máquina de vapor por Denis Papin y su perfeccionamiento por James Watt, se pudo crear el ferrocarril, uno de los vehículos de transporte más importantes para el comercio, transporte y cultura en los últimos años, capaz de recorrer distancias muy largas y además brindar la oportunidad de transportar incluso más cargamento. Algo similar se hizo con el modelo de carruaje inventado en 1740 por el francés Nicolas Joseph Cugnot, pero no fue tan popularizado como el ferrocarril, debido a que iba a menor velocidad que un caballo, quedando solo como un lujo de gente poderosa. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con la invención del motor de combustión, el cual fue desarrollado por el alemán Nicolas Otto, el ingeniero alemán Carl Friedrich Benz inventó el primer carro a combustión interna en 1886, el mismo en que Nicolas Otto patentó su propia invención. Y meses después, Bertha Benz emprendió el primer viaje largo en automóvil desde Mannheim hasta Fontaine, por más de 100 kilómetros. Cabe decir que este tenía una velocidad de 20 km por hora, así que era lento, pero era un hito para la época. En 1908, Henry Ford fue el primero en producir a gran escala estos automóviles, teniendo un éxito grandísimo en las tiendas. En los siguientes años se desarrollaron camiones, los cuales iban a motor, además de automóviles, que para 1910 ya eran algo cotidiano en la vida de la gente. En la Primera Guerra Mundial se utilizaron camiones de transporte para el envío de tropas a los frentes de batalla, siendo la primera donde vehículos de combustión eran utilizados. Y bueno, hasta aquí va la historia. El mundo ha desarrollado mejores automóviles desde entonces, volviéndolos más eficientes y más cómodos. Todo esto lo tenemos que agradecer a estos inventores, los cuales crearon lo que hoy utilizamos casi todos los días. Toca ver qué es lo que nos depara el futuro, con nuevas tecnologías de automóviles que se manejan solos o que son activados con electricidad. Pero, entonces, ¿cómo se creó la electricidad? ¿Y qué otro tipo de transportes hay? ¿Y qué hay de los aviones y de los barcos? Bueno, eso será para otro día y otra historia. Espero que les haya gustado este relato y espero que les vaya muy bien. Soy Alter Minch y esto fue el mundo de la historia. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Los Santos Meteor Radio.